el tema de estabilidad de taludes, ¿ya? Bueno, aquí vamos a hacer también un repaso de los, de los temas de estabilidad de taludes, los métodos de análisis, ¿no? Básicamente con el método de equilibrio límite. Y vamos a ir un poco más allá ya en el trabajo práctico, en el taller, donde vamos a ver también ya el modelamiento numérico para determinación de, de la estabilidad del talud, ¿no? No solamente los esfuerzos de formación, sino también el factor de seguridad que se obtiene a través de procesos ahí más o menos, algunos mecanismos que se introducen para poder determinar estos superficies de deslizamiento y modelamiento numérico, ¿no? Entonces, todo eso vamos a verlo en este tópico, ¿no? Que ese es tema de aplicación. Bien. El tema de estabilidad de taludes, pues ustedes saben que es un tema muy recurrente, ¿no? En proyectos de ingeniería. Cualquier excavación, cualquier terraplén que usted construya, va a tener como implícito un talud que analizar para ver su estabilidad, ¿no? Y uno de los grandes problemas es que en esas taludes muchas veces no conocemos a ciencia cierta cuál va a ser el mecanismo de falla, ¿no? Entonces, eso es una de las grandes dificultades en este tema. En la estabilidad de talud, las fuerzas principales que generan la inestabilidad es la gravedad, ¿no? Entonces, que vence la resistencia cortante del suelo. Muchas veces ustedes hacen un corte, analizan su estabilidad y todo está perfecto, ¿no? Y pasan los años y ¡pum!, el suelo falla, ¿no? ¿Por qué? Porque la gravedad no se incrementó, pero y venció la resistencia cortante. ¿Debido a qué? Debido muy probablemente a problemas de intemperismo, degradación de los parámetros de resistencia del suelo, ¿no? Debido a las condiciones ambientales, ¿no? Como estamos hablando hace un instante, y que disminuyen la resistencia cortante del suelo y ahí aparecen los deslizamientos. Han visto ustedes el año pasado, ¿no? Hubo deslizamientos bastante recurrentes aquí en la Costa Verde, ¿no? En Magdalena, en Barranco, que se cayeron los taludes que años y años han estado ahí expuestos, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora se cayó si no ha habido ningún incremento de las fuerzas actuantes? No ha habido sismos que han generado esa inestabilidad. Simplemente que es el intemperismo que genera el ambiente y que va a disminuir la resistencia del material, ¿no? Entonces, eso es un factor que también debe ser considerado, ¿no? Entonces, estos movimientos, pues, de tierra se generan, pues, de diferentes maneras, ¿no? Desprendimientos, como se ha visto así, caídas de bloques desde un talud, deslizamientos masivos, rotacionales, avalanchas, etcétera, una serie de casos de cómo se presentan estos movimientos de tierra, ¿no? Entonces, hay que ir evaluándolos en forma general, ¿no? Cómo podría ocurrir este fenómeno, ¿no? Para poder tratarlo adecuadamente. Vamos a ver algunos problemas, ¿no? Este es un caso bien reconocido de una falla de una presa durante un terremoto en Estados Unidos, ¿no? En California ocurrió un terremoto de... Ingeniero, disculpe, ¿está proyectando? Porque no. ¿Perdone? ¿Está proyectando sus diapositivas? Estoy proyectando y no lo tengo, sí, discúlpeme. Nadie me dice nada, pues ese es el problema. Bueno,
les comentaba que estos problemas se van presentando, ¿no?, de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, esta es una presa de tierra que fue construida allá en California, y la presa San Fernando. Vino un terremoto en el año 1971 y ocurrió esta falla. Esta falla ocurrió cuando el embalse estaba lleno, ¿no? Y por pura suerte, el agua no rebasó la corona, y si el agua rebasa la corona, esta presa rápidamente se desintegra. Es muy vulnerable al sobrepaso del agua por encima de la cresta, porque se lava la tierra y se va todo esto. Entonces se quedó prácticamente al límite. ¿Y qué pasó acá? Que la cimentación de este dique estaba sobre un estrato de suelo licuado. Ocurrió licuación y generó este deslizamiento del talud aguas arriba, ¿no? Tremendo deslizamiento que iba a generar una catástrofe, pero ¿no? Afortunadamente no se rebasó el agua a través de la corona, ¿no? Y pudieron pues sacar el agua antes de que ocurra un desastre, ¿no? Esto es, por ejemplo, otro tipo de deslizamientos, inestabilidades que se presentan, ¿no? Por ejemplo, acá se está ganando terrenos al mar, ¿no? Con rellenos hidráulicos. Entonces se hace una barrera, unos muros, ¿no? Y luego se bombea el agua del lecho marino, y luego se acumula las arenas, todo se van sedimentando y el agua se vuelve al mar, ¿no? Entonces de esa manera se va ganando tierras, ¿no? Para hacer un puerto, un muelle. En este caso se había construido así todo un sistema de un muro con cajones, ¿no? De concreto, ¿no? Y luego ocurrió esta falla, ¿no? Hubo esta falla por una mala interpretación del comportamiento del suelo, ¿no? Uno a veces se concentra en la evaluación de la estructura como tal y no ve más allá algún otro problema, ¿no? Y sucedió que falló el suelo de cimentación y se generó este problema, ¿no? Hay tremendas fotos, ¿no? Problemas recurrentes en estabilidad de taludes en minas, ¿no? Hay botaderos, hay pads de lixiviación, hay presas de relaves, como este depósito, por ejemplo, ¿no? Esta es una presa bastante particular en la mina Cobriza. La mina Cobriza está en una ladera de cerro bastante empinada. En la parte inferior del cerro, acá en este cañón, se encuentra el río Mantaro, ¿no? Entonces esta mina antiguamente operaba sencillamente vertiendo todos sus desechos al río Mantaro, ¿no? Ese era el desagüe de esta mina. Pero al final, pues, por problemas ambientales, ahora ya se restringe ese tipo de actividades y ahora tienen que acumular sus residuos en presas, pues, ¿no? Entonces, tienen este depósito y este depósito. Entonces, nosotros participamos en este depósito, en hacer el recrecimiento, esta estructura que se va a incrementar su capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos, son bastante complejos, ¿no? El tema de la estabilidad del talud, ¿no? Por ejemplo, este es un dique que ya existía, hasta este nivel existía el dique, acá ya está casi lleno el depósito, acá ya se había llenado, estaba así como esto, pero ya lleno, ¿no? Y tenía más o menos 21 metros de altura. Y como ya no tenían más depósitos, se llena esto, lo llenan esto y ya no tenían más opciones, entonces pidieron hacer un estudio de recrecimiento, ¿no? Incrementar la altura de la presa para seguir acumulando eso. Cuando nosotros fuimos a hacer excavaciones, exploración, teníamos el terreno así como esto, el depósito lleno en esta zona. No se podía ni entrar a caminar, entonces se tenían que poner tablones sobre ese material para entrar a hacer los ensayos SPT, hacer ensayos geofísicos, ¿no? Poniendo así material que nos ayude a soportar el peso de las personas que transitaban por ahí, porque era como un lodo.
Entonces hicimos el diseño de estos diques, ¿no? Que parte invadían en el bloque ya, en el material acumulado. Entonces la estabilidad del talud en este sector será bien compleja, ¿no? Bien compleja. Y pusimos geomallas de refuerzo para poder estabilizar este talud y darle la seguridad hasta que este material pues se consolide, ¿no? Y se estabilice más. Esa fue la recomendación. El cliente que me dijo, no, imposible, muy caro, que sácame ese refuerzo, ¿no? Que eso no podemos hacerlo. Incrementa demasiado el costo de la presa. Yo le dije que no le iba a sacar, pues no, pues imposible, a menos que en una siguiente campaña ya se demuestre que este terreno se ha estabilizado. Estábamos luchando en esas discusiones más de un mes, cuando en eso me mandan esta foto, ¿no? Dice, mira, tú me dices que no se puede entrar, nosotros hemos entrado y ya estamos sacando este material y con este mismo material estamos haciendo el dique, ¿no? Uf, una cosa increíble, ¿no? O sea, como no habíamos podido entrar acá, era una cosa terrible, pues, y fíjense, ellos han metido, han sacado todo el material y con eso estaban construyendo acá. Y aquí había hecho una excavación ya de casi 10 metros de profundidad. Y acá estaba el material recién rellenándose. Entonces, escucha, yo le decía, esto es un riesgo tremendo, esto se puede ir así, con todo acá, ¿no? Pero a veces así se trabaja un poco informalmente, arriesgando todo, ¿no? Entonces, bueno, y lo que hicieron fue extraer todo este material hasta el nivel -10, digamos, desde la superficie, y con eso construyeron este dique, y de nuevamente rellenaron acá hasta los 10 metros, ¿no? Y nuevamente ya tenían una altura de 10 metros más. Entonces, así pues son estas cosas que a veces no se entienden. Teóricamente yo no podía explicar cómo esta fresa no falló debido a que acá tenía una excavación ya, un cráter de 10 metros de profundidad, y acá estaba el terreno pues prácticamente acumulándose recién, ¿no? Sedimentándose, ¿no? Pero así ocurren estas cosas, ¿no? Entonces, es bien complejo el problema de estabilidad de taludes, ¿no? Ahí está una vista más panorámica de cómo estaban las estructuras. Otro problema, por ejemplo, es esto, ¿no? Una vía de comunicación. Este es el tramo Irsa Norte, tramo 1, entre Tarapoto y Yurimaguas, ¿no? Acá me invitaron a visitar este tema para ver los problemas que tenía la empresa contratista, porque no sabían cómo solucionar algunos problemas de estabilidad de taludes. Y esto era uno de los temas que lo tenían así. Pero cuando yo ya fui, ya estaba solucionado este tema, ¿no? ¿En qué consistía el problema? En que esta vía es una vía, pues, de un solo carril, ¿no? Y para hacerla como IRSA, ¿no? Como vía principal, desde Bayobar, que viene desde el puerto del Perú, va hasta Brasil, llega hasta Yurimaguas por vía terrestre y de ahí a vía fluvial, ¿no? Esa es la ruta IRSA Norte. Entonces, tenía que hacer esto con 2 carriles. El expediente que decía, como tenía un carril, el segundo carril era cortar el cerro, pues, ¿no? Y ensanchar la vía. Pero este era un farallón, y este es un farallón de rocas areniscas, ¿no? Rocas areniscas, y miren, ¿no? Estos planos de discontinuidades, ¿no? Entonces, cuando cortaban por acá, pues, se les venía la roca encima, ¿no? Se caía. Todo esto es como una formación pan de azúcar, que le llaman, que es prácticamente un azúcar, ¿no? La arena se desintegra así, ¿no? Las rocas muy finas, ¿no? Entonces, comenzaban a cortar y se le venía el cerro, hubo bastantes accidentes y no sabían qué hacer. Al final, pues, estaba para bastante tiempo la obra, ¿no? Y son como 4 kilómetros de vía que faltaba solucionar esos problemas, ¿no? Hasta que al final vino un consultor brasileño y dijo, pucha, pero ¿para qué me voy a meter acá arriba viendo tremendo paredón acá? Sí, yo podía hacer un ensanchamiento en el talud inferior, ¿no? Entonces, en el talud inferior hicieron pues unos muros de contención,
como era todo roca, acá hicieron, por ejemplo, un medio puente, de aquí pusieron un estribo, acá un estribo y un puentecito para hacer la vía, para solucionar este pase, por ejemplo, ¿no? Acá hicieron un muro de gaviones, por acá vienen muros, y una serie de cosas que habían hecho, bien ingeniosas muchas veces, para poder obtener esa solución. Por ejemplo, había zonas donde tenían que construir, la vía era de este ancho, ¿no? La vía era de este ancho, y tenían que hacer una vía hasta por acá. Entonces, tenían que hacer un muro, ¿no? En voladizo, ¿no? Y con una superficie por acá, así. Entonces, el muro aquí y esto aquí para llegar a hacer las dos vías. En otros casos, cuando la vía era así muy angosta y acá no había donde poner un muro, entonces habían hecho losas en voladizo, ¿no? Y esto anclado acá, ¿no? Entonces, así han solucionado el problema de acuerdo a las situaciones que se iban presentando, ¿no? Cuando podían hacer muro, hacían el muro. Cuando podían hacer esto, medio puente, hacían medio puente. Cuando tenían que hacer muros en voladizo, hacían esta situación, ¿no? Este muro más o menos es el que se observa acá, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, una gran cantidad de soluciones en el talud inferior les permitió, pues, avanzar este proyecto, ¿no? Entonces, a mí me llamaron para ver estos temas, ¿no? Estos temas que es en la zona entre Bagua Grande y por ahí un poblado que se llama El Aserradero. Son cerros enteros que son muy inestables. La carretera está por acá. La carretera, que es la Fernando Belaúnde de Terre, ¿no? Está por acá, ¿no? Entonces, acá hay un puentecito, no sé si se nota, un puente. Este es el estribo del puente que ahora está en medio del cauce porque se ha desviado el río, pues se ha dejado el puente a mitad del cauce, ¿no? Entonces, cuando ocurrió este problema, ¿no? Un año antes había caído el cerro, este lado del cerro, y había invadido el río, y el río se había ido más hacia allá, ¿no? En sentido opuesto. Todo esto era tierra y este era el río, ¿no? Entonces, seguramente que ha inestabilizado este sector, y en este año, 2009, nuevamente viene el cerro y se rompe el lado y viene todo este deslizamiento, ¿no? Y miren acá toda esta cosa. Entonces, eso es recurrente. Había zonas donde algunos señores decían, pobrecitos ingenieros, están haciendo con alambritos acá sus muros, todo se les lleva el cerro, todo se derrumba, ¿no? Eran pues, los gaviones, ¿no? Entonces, esa es la forma como la dinámica en esta parte. Entonces, yo fui, visité esta zona, ¿no? Y lógicamente, como hay que dar vía, pase, acá abrieron una vía, ¿no? Para poder continuar el tránsito, ¿no? Para evitar, pues, que haya esta interferencia por ya mucho más tiempo, ¿no? ¿No? Al año siguiente, ¿no? Yo fui por ahí y justo cuando estaba para allá por la zona, en Chachapoya, se dio un terremoto, ¿no? Un movimiento sísmico no tan grande, pero sí intenso, ¿no? Y ocurrió este problema. Como ven acá, ¿no? Tremendo. Esta es la vía, ¿no? Entonces, ¿qué cosa ocurrió en esa vía? ¿Quién me puede decir? La ¿Ah? ecuación. Licuación de suelo, dice don Jean Paul. ¿Alguien otra idea por ahí? ¿Por qué se hizo todo ese desastre ahí, ¿no? Esa vía, cómo se quedó, pero totalmente destrozada. ¿Mm? Esta es una foto que apareció en la prensa, ¿no? Yo estaba allá justamente en yo siempre tengo clase miércoles y jueves, ¿no? Entonces me había ido ya un viernes, estaba sábado, domingo, y ibas a regresar el día martes, ¿no? Y en la noche del lunes apareció este movimiento y se había cerrada, no había forma de regresar, ¿no? Porque ahí el aeropuerto no está activo.
Entonces nos fuimos teníamos que ir a Chiclayo, como mi vuelo era por Chiclayo, tenía que ir, ya no podía salir. Me quedé el martes y tuve que ir finalmente por Tarapoto para poder salir. Llegué justamente ya para el día miércoles, no tardé la clase de la uni. Llegué a hacer, pero llegando acá me dan esta información, me dicen, mira que tenemos esta foto, tú que has estado ahí, ¿qué pasó ahí, no? Y pucha, que era una cosa increíble, pero ya, yo como era la misma zona de esta, entonces justamente, ¿no? La vía que había sido construida acá, lo han asfaltado todo, porque tiene que dar tránsito, había sido afectada, porque aquí habían hecho estas situaciones, ¿no? Entonces acá prácticamente el movimiento en esa masa de suelo suelta ha hecho pues que esta vía se comporte como un acordeón ahí, ¿no? Ha sido comprimida por ambos lados, ¿no? No creo que haya sido licuación de suelos, porque es material suelto, inestable, el que ha generado este desplazamiento, ¿no? Entonces, bien interesante este problema. Pero a veces uno dice, ¿qué pasó ahí? ¿Qué fenómeno del suelo ocurrió? ¿No? Y es que si no sabemos que estaba en esa zona del deslizamiento, no podemos explicarnos pues, qué es lo que ocurrió, ¿no? Y así también, en este es el Irsa-Suria, el tramo 2. Entonces, la carretera va desde Cusco a 15.000, Inambari. Entonces, ahí también. Por ejemplo, esta es una huella de un deslizamiento antiguo. Todo es un deslizamiento antiguo que ha caído el cerro y se ha acumulado ahí, ¿no? Entonces, si van a ensanchar la vía y van a cortar este cerro para poder hacer esa vía, esto se les va a venir encima, pues, ¿no? Entonces, por eso es que decidieron hacer esta solución, ¿no? de puente, digamos, de medio puente, ¿no? De muros de gaviones, y aquí también hay otros muros de pircas, ¿no? Y así, diferentes soluciones que les habían propuesto. Pero yo un poco lo que cuestioné aquí fue el tema de los gaviones, ¿no? Miren la calidad de las rocas que viene con el río cuando esto se incrementa su caudal. Esto puede impactar pues aquí en el muro y destruirlo, ¿no? Pero bueno, pues así lo habían construido esta solución, ¿no? Para evitar el tema de estabilidad de talud. Y otro tema latente es este de la Costa Verde, pues, ¿no? Que ustedes ya han escuchado de los diferentes problemas que han habido, han visto cómo se ha generado deslizamientos o las discusiones que hay de cómo tratar. Ahora, por ejemplo, hay un sector de la vía que se está haciendo, o que está bloqueada porque están haciendo una estabilización de estos taludes, ¿no? Y hay un proyecto a través de INDECI para evaluar y proponer soluciones de estabilización de esta vía, ¿no? Y esto es un problema sumamente complejo. ¿Cuántos años se ha estado discutiendo? Ya muchas veces nos han convocado por la autoridad autónoma de la Costa Verde, que inclusive hay para solucionar estos problemas, porque son 6 distritos que están involucrados en este acantilado. Entonces, cada uno tiene sus alcaldes, tiene sus posiciones particulares, y es difícil ponerse de acuerdo. Entonces, por eso es que se generó una autoridad autónoma para decidir sobre todo este tramo. Y a pesar de eso, no saben qué hacer, ¿no? Nosotros hemos tenido reuniones para ver como SISMID, ¿no? Como Universidad de Ingeniería, atender aquí estos requerimientos. Y hemos ido inclusive hasta el Palacio de Gobierno ahí a hacer reuniones en la PCM para discutir qué acciones tomar sobre esta vía. Y siempre hablaban, ¿no? Que un alcalde de una posición, el otro otra posición. Uno decían que esta vía no debe existir, que esto debe ser una vía que digamos, local para el acceso de la población al mar, ¿no? Que todos estos acantilados deben ser, pues, un acceso así bastante tendido, ¿no? Con menos pendiente para que la gente pueda llegar al mar y recrearse y todo eso, ¿no? Una idea bonita, por ejemplo. Pero que esta vía es una barrera, pues,
interferencia con esa idea, ¿no? Otros dicen, no, que esta vía tiene que ir porque es una vía de escape para el tránsito en Lima y que todo esto. Entonces, cada uno tiene una posición. Entonces, bajo esa situación, ¿qué medida de estabilización considerar? Entonces, yo recuerdo en una de esas participaciones que tuve, les dije, pues, exactamente, tiene que definirse cuál va a ser digamos, el proyecto final. ¿Qué cosa? ¿Va a quedarse eso como una vía rápida? ¿Va a quedarse esto como una vía local? ¿Cómo vamos a poder enfocar este problema de estabilidad de talud, ¿no? Ahí, por ejemplo, le decía, mira, si esto va a ser una vía rápida, como que es ahora, y necesitamos por el caótico tránsito de Lima, ¿cómo esto se va a integrar más adelante cuando haya trenes, cuando haya ya un sistema de transporte masivo, ¿no? ¿Va a seguir siendo una vía rápida o sencillamente va a poder ser una vía local? Si desde ahí tenemos que partir, porque si va a ser una vía rápida, la estabilización que se requiere es para evitar que haya deslizamientos sobre la vía. Entonces, ¿cómo intervenir? Son una gran cantidad de kilómetros, más de 20 kilómetros de taludes. Si nosotros vamos a querer hacer banqueteos, ¿no? O sea, banquetas de estabilización, cortes, vamos a también afectar la parte superior del talud, que ahora son viviendas, algunos edificios en el borde del talud. Entonces, se tiene que decidir qué acciones tomar. Y eso, ¿cuánto tiempo ha venido y no se ha tomado decisiones? ¿Y cuánto tiempo más va a pasar? Porque hay intereses económicos, hay de todo acá, ¿no? Entonces, no es fácil. Pero en el tiempo inmediato se están cayendo piedras, se están habiendo accidentes acá. Entonces, ¿y qué hacer? Entonces, se tiene que enfocar con dos formas, ¿no? Dos enfoques de uno a corto plazo y otro a largo plazo. Pues a largo plazo es la solución definitiva que se requiere hacer, ¿no? En función al proyecto que se establezca para esta vía. Y una segunda es a corto plazo es lo inmediato, ¿no? ¿Qué cosa hacer? Porque mientras no tengamos ese proyecto a largo plazo, pues no vamos a poder ejecutar mucho. Entonces, a corto plazo, ¿qué hacer? Justamente ahí fue una de las ideas que se lanzó y dije, pero a corto plazo podemos proteger, digamos, esos taludes para evitar la caída de rocas, por ejemplo, colocando unas geomallas ahí. Y cuando ahí terminó la discusión y cuando a la semana creo que ya estaba cubierto todo el talud con geomallas, una cosa increíble, no sé cómo pudo ser eso, pero inmediato. Y bueno, la solución fue una cosa muy temporal, muy cortoplacista, y todavía encima muy mal formulada, muy simplemente geomallas tendidas así, ¿no? Ni siquiera con un cierto anclaje, ¿no? Entonces están ahí las geomallas con un aspecto horrible, pero de alguna forma han ayudado a evitar, han evitado esos problemas de caída de rocas que caían volando hacia la vía y afectaban a los automóviles que circulaban por ahí, ¿no? Generando accidentes inclusive. Entonces, esta solución es compleja. Ahora en el proyecto de INDECI se está haciendo una nueva evaluación multiinstitucional. Está IGP haciendo la geofísica, INGEMER haciendo la geología, geotecnia, IGN haciendo el levantamiento de 3D de estos taludes. Y con esa información, SISMIT va a tener que hacer el análisis de estabilidad y medidas de estabilización. Y ya no solamente por sismo, porque no es el sismo nomás el problema acá, como vemos, el intemperismo también está haciendo que estos taludes se inestabilicen. Entonces, ese proyecto lo teníamos para hacer el año pasado, como siempre por problemas burocráticos. No salió todo el financiamiento para que hagan esos estudios previos y recién se está concluyendo. Nos están pasando algo de información y esperemos que este año pues el SISMIT produzca ese informe, ¿no? Es un problema bastante complejo también por las diversas situaciones. Por ejemplo, acá nosotros miramos y todos estos taludes se observa que son gravas, ¿no? Depósitos aluviales, aluvionales, ¿no?
Entonces, cuando hacemos el análisis, muchas veces hacemos una sección y asumimos que todo esto son gravas, que aquí hay lentes de limos, ¿no? Vamos a esquematizar todo este talud de esa manera. Pero en la zona de Magdalena se cayó todo un tremendo bloque y todo eso era relleno, heterogéneo, o sea, desmonte que había sido acumulado allá para rellenar una cavidad, ¿no? Que se había excavado aparentemente en el pasado y se había rellenado eso con ese desmonte y luego estaba vertical el talud tal cual, un talud natural. Entonces, cuando recién se cae ese talud, nos damos cuenta que eso no era suelo natural, sino es desmonte. Y otra complicación, porque se encontró que muchas cárcavas antiguas han sido rellenadas con desmonte y ahora se parece un acantilado todo continuo, ¿no? Con un solo borde, ¿no? Entonces, mucho más complejo el problema. Bien difícil de evaluar y de dar soluciones de estabilización sin saber exactamente cómo va a ser esa vía. Ahorita estamos asumiendo que la vía va a permanecer ahí como una vía vía rápida de evacuación o de alivio pues al tránsito de Lima. Aquí están justamente estos taludes. Acá se observa, por ejemplo, ¿no? Esta es Magdalena y se observa toda esta zona que se ha caído por debajo de la geomalla, ¿no? Toda esta zona. Mirando fotos aéreas antiguas, se observa que acá todo este material ha sido rellenado con desmonte. Todo esto es desmonte, no es un material natural que nosotros asumíamos al ver el talud tan vertical como acá, asumíamos que todo esto era natural, pero es de Disculpen, me está fallando mucho mi dispositivo acá de interconexión. Voy a trabajar con mi Wi-Fi y espero, si tengo algún problema, me informan, ¿ya? Si es que no escuchan bien o hay una interferencia, me informan, por favor, para tomar acciones. ¿Correcto? Bueno. Se volvió a cortar el video también, no sé, bueno, esperemos que no haya problema. Entonces, esto, por ejemplo, fue una cosa que no se estaba esperando, ¿no? Se asume que el talud es estable, yo les estaba hablando de la cohesión y todo este tema, ¿no? Que nosotros estamos considerando para estos materiales y sin embargo acá aparece pues un desprendimiento importante, ¿no? Por intemperismo. Un factor más a evaluar cuando se haga el análisis de estabilidad de estos taludes. ¿Se dan cuenta? ¿No?
Y así múltiples problemas de estabilidad de talud. Este, por ejemplo, es un talud también en una mina. Estaba construyéndose un terraplén, ¿no? Acá se estaba construyendo toda una zona de terraplén para un track shop, o sea, para estacionamiento de los camiones, ¿no? Entonces, se iba a conformar un talud de más o menos 25 metros de altura, ¿no? 25 metros de altura, ¿no? Entonces, ese es el proyecto. Y se estaba conformando ese talud sobre un suelo, no, o sea, el cerro, la ladera, bien, pero la cimentación está conformada por este material que nosotros conocemos como bofedal, ¿no? ¿Saben qué es un bofedal? ¿Quién sabe qué es un bofedal? Tipo un material pantanoso, gelatina. Pantanoso. Así es, pantanoso. En las zonas altoandinas son pantanos donde crecen pues esos, los hichos y las yaretas, creo que son esas plantas ahí que utilizan para combustión. Entonces, es un suelo muy blando, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, hubo un problema que nos llamaron para ver qué es lo que había pasado. Fíjense, se estaba construyendo este terraplén y lógicamente cuando uno establece un terraplén conformado, va haciéndolo por capas, ¿no? Desde la base va conformando por capas y va subiendo, ¿no? Esa es la figura, ¿no es cierto? Pero cuando en obra aparecen algunas cosas medio complejas, se toman decisiones a veces sin comunicar al consultor o sencillamente se asume que todo va a ser igual la cosa. ¿Qué es lo que había pasado? La cantera, material de préstamos venía por esta plataforma y acá cerca, ¿no? Esta zona ya se podía, por acá se accedía para la plataforma. Entonces se conformó esta plataforma, ¿no? Y luego, desde acá se acumulaba material y se botaba con el bulldozer, se empujaba y comenzaban a conformar acá con una niveladora, un bulldozer, comenzaban a conformar, ¿no? Entonces, el bulldozer venía acá hasta el borde, empujaba esto y conformaba el terraplén. Cuando en eso se genera un deslizamiento así, ¿no? Rotacional todo. El bulldozer apareció acá abajo, felizmente no se volteó, el conductor quedó ahí, viajó, digamos, en su bulldozer a través del deslizamiento y se cayó y toda esta masa de suelo se deslizó a esa pendiente abajo. Entonces, ahí era el problema, ¿no? El contratista decía, no, que el diseño estaba mal hecho, que este es un problema del suelo. El consultor decía, no, el problema ha sido que ustedes han comenzado a construir desde arriba para abajo y así no se construye. Entonces me invitaron a mí para dar una opinión, ¿no? El contratista me llamó, me dijo, mira, tengo este problema, quiero que me des una opinión. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Y yo analicé, y el problema era que aquí había terraplén sobre suelo blando, y con esta construcción rápida se había generado una falla de esa cimentación. Pero le dije, pues eso, sea que lo hagas así, de esta forma, o lo hagas así, hubiera sido el problema. Pero aquí el contratista, el consultor, se agarra porque tú has tenido un mal proceso constructivo. Entonces, no hay forma. Y eso podría explicarse también, ¿no? Cuando le das más carga sin compactar, definitivamente estás generando una falla, pues, del talud que todavía no se ha consolidado, ¿no? Él puede decir, yo estoy consolidando, mientras voy construyendo, el material se va consolidando y así no va a fallar. Entonces, eso es ya algo que no vamos a poder definir qué exactamente pasó, pero es un mal proceso constructivo, ¿no? Bueno, al final, el contratista, bueno, tuvo que volver a reconformar esto, ya ahora se hicieron su vía y vinieron por acá y conformar. ¿No? Estaban construyendo, ya estaban con la plataforma prácticamente en 20 metros, casi ya llegando a la parte final
del terreno, y otra vez aparecen fisuras. Me mostrarán así, acá está la en planta, y aparecieron fisuras acá en toda esa plataforma construida, que se estaban generando pues deslizamientos, ¿no? Y, uy, entonces ahí sí el cliente me dice, el contratista ya me dice, mira, está presentado este problema, pero ahora ya no quiero que me mandes a alguien, tú mismo quiero que vayas, ¿no? Así que yo mismo tuve que ir allá a esta zona de la mina, casi a 5.000 metros de altura, y ya pues ahí caminando, ¿no? Y era evidente pues que había un problema, tanto en la cimentación como en la ladera del cerro, no se había eliminado una capa de material débil, ¿no? Y eso ha sido el problema. Entonces ahora venía ya ahí sí ya fue problema ya achacable directamente al consultor, y ellos tuvieron que dar una solución, ¿no? Poniendo acá un pedraplén de contrapeso, haciendo excavaciones, etcétera, para poder estabilizar esa masa de suelo, ¿no? Entonces ahí ya definitivamente se tuvo que, el contratista ya no tenía responsabilidad y tuvo que valorizar todos esos trabajos de estabilización adicionales, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre frecuentemente en este tipo de proyectos, ¿no? Acá también hay un muro de contención. Un muro de contención que se construyó en un proyecto en Jaén, ¿no? Aquí se construyó un megaplaza y el terreno que tenía acá una ladera tuvo que ser cortado, ¿no? Tuvo que ser cortado para hacer esta explanación. Entonces, se construyó con este sistema de Terramesh verde, porque acá la idea era que todo esto se ponga verde para poder no tener un aspecto feo pues ahí en el centro comercial, ¿no? Entonces todo se estaba como revegetando bonito y ocurrió este deslizamiento. Acá hay una punta, el pie del deslizamiento, y aquí en la parte superior se observa esta, ¿no? El muro está aquí en esta pared, ¿no? Aquí en esta pared. Entonces ahí, esta es la rotación. Acá arriba está la vía y todo este masa se estaba deslizando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Es que justamente en esta zona se había roto una tubería de agua. Acá se había roto una tubería de agua, el agua comenzó a filtrar, acá caía como una catarata el agua por acá, y eso fue el que inestabilizó este talud, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Ver qué soluciones actuar. Ahí ya se hizo una solución que más adelante vamos a ver, ¿no? Con micropilotaje, ¿no? Para poder estabilizar toda esta masa deslizante, ¿correcto? Ya, problemas y problemas de diferentes índoles, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso de un cerro que se llama el Cerro del Faro, porque acá hay un faro, como ustedes ven, acá hay un faro, ¿no? Entonces, este es en la refinería, se estaba construyendo toda una ampliación de la planta y se está haciendo un corte acá, ¿no? Un corte bastante importante, ¿no? Un corte bastante importante para poder hacer una explanación, y la idea era que todo este morro, todo este cerro sea demolido, o sea, hacer la explanación en toda este área. Pero pues por problema de que existía este faro acá, no había autorización para mover ese faro, ¿no? Entonces, entonces había que dejarlo. Entonces, la solución fue pues hacer un corte acá, ¿no? Acá se observan estratificaciones más o menos en este sentido, acá hacer el corte, y acá se observa unas ciertas trabajos de estabilización de taludes, ¿no? O sea, se había hecho unas anclajes, acá están unos anclajes, y con eso, con una pantalla con shotcrete, se estaba controlando. Y cuando en eso de repente se cae toda esta masa de suelo, ¿no? Mira, se deslizó, ¿no? Toda esa masa de suelo cayó. Entonces, me llama el cliente, me dice, mira, tenemos un problema acá,
que ha habido un deslizamiento y que según el consultor, el contratista, dicen que esto se ha debido a que acá hay una falla geológica y que por eso toda esta masa se ha deslizado, ¿no? Entonces, si queremos que hagas una evaluación y nos informes qué es lo que, si realmente es lo que dice el consultor, ¿no? Entonces, fuimos a ver el tema y encontramos justamente esta estratificación. Y dentro de este material había capas de lutita y capas de roca arenisca. Eso era más o menos, ¿no? Entonces, revisando el problema de análisis de esto, se había encontrado que efectivamente en el modelo, en la sección, aparecía esto así, y aparecían los estratos, ¿no? Esta es la base. Aparecían los estratos de este material, pero el análisis que se había hecho por equilibrio límite era, vamos a cambiar de color, permítanme un ratito. El análisis de equilibrio límite se había hecho considerando superficies circulares, ¿no? Cuando nosotros fuimos a ver justamente este borde del talud, de este talud, y antes estaban pegados. O sea, todita esta masa se ha deslizado, todo este sector, ¿no? Entonces, bueno, yo estuve con un geólogo colombiano también que estaba viendo el problema, y subimos para acá, ¿no? Subimos a esta zona y encontramos, pues, que toda esta masa de suelo se desplazaba así a través de este plano de discontinuidad que era la lutita, y la lutita parecía un jabón, pues ahí, ¿no? Sumamente suave, que había hecho que esta masa de suelo se desplace pendiente abajo a través de ese plano, ¿no? Entonces, la falla no se había dado como se estaba borré, que en vez de tener no se había dado, pues, como se estaba asumiendo por esas superficies, sino así, una falla planar, ¿no? Se había desplazado así el bloque y todo esto ha caído, ¿no? Más o menos un desplazamiento acá. Entonces, eso me conllevó a concluir a mí que realmente el análisis no ha sido bien realizado, ¿no? Realmente que lo que se mostraba en el expediente no pues era una solución adecuada. Ellos habían construido acá unos muros, unos anclajes, ¿no? Considerando el factor de seguridad de estos deslizamientos a través de las superficies circulares, cortando pues a esta roca. Cuando esta roca es altamente resistente acá en estos sectores, no va a ser posible cortarlos, ¿no? Sino que se desliza muy fácilmente, ¿no? A través de esos planos. Entonces, ese error conceptual en el análisis ha hecho que esto no sea adecuadamente reforzado, que estos anclajes que nosotros vemos acá, esos anclajes, no hayan sido suficientemente bien diseñados, ¿no? Hay una serie de anclajes acá están los anclajes, con todo el anclaje se ha caído, ¿no? Justamente eso se generó como una explosión, un sonido bien fuerte, estruendoso, de que se habían roto todos esos anclajes en forma simultánea y esa masa de suelo ha caído. Afortunadamente fue en una hora de almuerzo, de todo el personal que estaba laborando en este sector había salido, ¿no? No hubo ningún accidente por ahí, ¿no? Entonces, eso ocurre cuando a veces no consideramos adecuadamente pues, este comportamiento de estos materiales, ¿correcto? Ahora último, también, ¿no? En Paita también hay unos acantilados así como el de Lima y han ocurrido unos deslizamientos. Este es un muro, un sector de un muro, mira que ha quedado emboladizo ahí un muro ya, de un terreno, y justamente
nos estaban convocando para hacer una evaluación. Hay fisuras, hay esto de inestabilidad de esas masas. Ahí no es grava como aquí, como en Lima. Ahí son rocas así, lutitas, areniscas, similar a la formación que se mostraba. Y que se ha ido deslizando y ellos quieren habilitar el terreno en esta zona y nos querían ver pues, que se les haga una evaluación de estabilidad y propuestas de estabilización de este talud, ¿no? Que salen bastante grandes. Entonces, son frecuentes pues este tipo de problemas en los diferentes proyectos que tenemos, ¿no? Entonces, ese es un poco el panorama de lo que se ve acá en estabilidad de taludes, ¿no? Diversos tipos de problemas. Y ni quiero hablar en carreteras. En carreteras es un problema que a mí no me gusta trabajar. No me gusta trabajar porque cuando nosotros hacemos estabilidad de taludes, ¿no? Y la norma dice, oye, el factor de seguridad de un talud debe ser mayor o igual que 1.5 en condiciones estáticas y mayor que 1 en condiciones de pseudoestáticas con demanda de fuerzas sísmicas, ¿no? Entonces, vamos a hacer el análisis. En varios lugares he ido a hacer análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Tenemos que poner estos taludes, de repente, uno en horizontal, 3 en vertical, ¿no? Para que el factor de seguridad sea mayor o igual que 1.5. Siempre ponemos igual a 1.5, ¿no? Entonces, en muchos proyectos, yo he ido pues con mi análisis, mi diseño, yo digo, mira, este es el talud que tenemos que ponerlo. Y los carreteros, pues, dicen, estás loco, tú no puedes hacer así un talud que te vas a bajar todo el cerro. Acá tenemos que poner por máximo, pues, 1 en 7, ¿no? Entonces, imposible, ¿no? Pero cuando haces aquí 1 en 7, a la ajustas, te da creo que 1.0 de factor de seguridad en condiciones estáticas, ¿no? Pero ellos hacen así sus obras. Dicen, no, ya mira esto, si se cae, ahí se va estabilizando, nosotros hacemos la limpieza y ya, ahí se va estabilizando naturalmente ese talud, dice, ¿no? Y así quedan, y por eso que frecuentemente cuando hay lluvia o cuando hay sismos, frecuentemente las vías son afectadas. Pero si nosotros metemos este talud, el costo que involucra ese movimiento de tierras lo hace ya el proyecto inviable, ¿no? Inviable entre comillas porque nos hemos acostumbrado a hacer las cosas así de manera un poco artesanal, medio sin considerar estos criterios que establece la norma. O sea, ahí se están yendo contra la norma, pero ya eso es una cosa aceptada, ¿no? Porque son obras lineales de grandes extensiones y que no pueden, pues, económicamente hacer esto. Entonces yo por ahí, yo dejo mi diseño ahí y no cambio mi talud y si ellos lo hacen mal ya es problema de ellos, mi diseño queda ahí. Pero no cumplen el expediente y a mí también, ya pues no me involucran en estos proyectos porque yo no sé, no digo así, vamos a hacerlo así a pesar de que el factor de seguridad no es tan conveniente, ¿no? Pero bueno, por eso es que casi no trabajo en carreteras, muy complejo el problema. ¿Correcto? Bien, entonces vamos a ver aquí los conceptos básicos, que este es un repaso nomás de lo que ya ustedes conocen, ¿no? Cuando se habla de un deslizamiento masivo de tierra, de un talud finito es aquel en el cual se puede determinar una altura del talud, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, yo tengo acá la base del talud del acantilado, tengo el, ¿no? Y acá tengo. Este es un talud finito. Un talud finito. Entonces tiene una altura, ¿no? Una altura que va a definir. Entonces acá va a haber un movimiento de tierras, ¿no? Que va a caer esta masa del suelo por diferentes razones y eso va a generar un deslizamiento. Los deslizamientos comunes, en mayor parte, tienen esta forma, ¿no? Medio cilíndrica, medio una superficie circular, nosotros lo llamamos por una forma más rápida, ¿no? Pero convencionalmente, pues, tienen esta forma, ¿no? Esta forma, ¿ya? Entonces,
Pero no son las únicas formas de falla, eso hay que tenerlo presente. Y por ahí tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la estratificación, la parte geológica, los bloques de roca que muchas veces pueden ser volcados, el toppling, ¿no? Diferentes formas de falla. Entonces tenemos que evaluar cuál es la forma probable de falla y sobre eso hacer nuestro análisis de estabilidad. En este caso, por ejemplo, ¿no? Tenemos una superficie de rotación así medio circular, ¿no? Entonces, vamos a tener las diferentes partes del deslizamiento. En la parte de la cabeza, la parte superior, la parte de la cabeza, ¿no? Se le conoce todo este sector. Allí está la corona del deslizamiento, la parte superior de la escarpa. Esta es la escarpa principal, que es un escalón. Acá hay una segunda terraza que se ha formado naturalmente, ¿no? Esta terraza que ha caído de la parte superior, ¿no? Entonces, eso genera pues este tipo de plataformados casi, ¿no? Superficie de falla, es a través del cual se desliza, ¿no? Acá está la zona de deslizamiento, desprendimiento, ¿no? Todo hasta la zona inferior del talud, ¿no? Hasta la zona inferior del talud. En la zona inferior del talud, inclusive puede haber una zona de acumulación. A veces el material que es desplazado es pateado hacia la parte baja. Y esta es la zona del pie de la falla, ¿no? La parte inferior. Y acá dice punta o uña, hasta donde llega esa zona de movimiento de tierra, ¿no? Hay grietas radiales, ¿no? Hay grietas transversales que se van formando en esta masa de suelo, pues, deslizada, ¿no? También a veces es importante esta referenciación, ¿no? Por ejemplo, este es el flanco derecho, el flanco izquierdo, el otro lado. Es cuando uno agarra, separa y mira el deslizamiento desde la corona, de la parte de la corona, entonces hacia abajo. Entonces uno está mirando pendiente abajo en el deslizamiento, entonces va a tener que el lado derecho es justamente esta zona, ¿no? Cuando usted está parado desde acá, ¿no? Entonces el lado derecho es esto, el lado izquierdo es esto. Esa es la forma también de referirlo, porque a veces uno tiene que describir textualmente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Por ejemplo, en el flanco derecho había unas edificaciones que han sido afectadas, etcétera. Entonces, ustedes ya saben en qué zona estamos hablando. Entonces, estas partes, ¿no? Entonces, tenemos en general las partes del deslizamiento, ¿no? La cabeza, el cuerpo y el pie. Y si es que hay una zona de acumulación de material por debajo del pie, se llama la base, ¿no? Esas son las partes, ¿no? Entonces acá está la escarpa es ese desnivel que se genera por el deslizamiento, ¿no? La escarpa principal es la que está en la cabeza y algunas otras escarpas secundarias que se van generando en forma secuencial. Entonces esa parte de la definición o la denominación de las partes del talud también es un tema interesante e importante de considerar. ¿Correcto? Causas de las fallas, ¿no? Hay diversas, ¿no? Por ejemplo, un corte, ¿no? Cuando ustedes hacen un corte, por ejemplo, para una carretera, para un ensanche de la base, ¿no? Estamos cortando el material, esa es una fuente de inestabilización bastante recurrente. Problemas de erosión, ¿no? A veces el agua va erosionando y se genera el movimiento, ¿no? Problemas de infiltración de agua por agrietamientos. Muchas veces cuando el suelo es cohesivo, el suelo es arcilloso, se genera unos agrietamientos naturales, ¿no? Que son las grietas de tensión. Entonces, si el agua penetra por ahí, se genera una superficie de debilidad y comienza el deslizamiento, ¿no? Lógicamente, el sismos también es otra fuente pues, de inestabilización de los taludes, ¿no? Estratificación del suelo, ¿no? Y cómo va a intemperizarse este material. También genera deslizamientos.
Lo común a veces que uno construye algunas estructuras en la parte de la cabeza, en la parte del, más allá de la corona del deslizamiento, ¿no? O del talud, ¿no? La cabeza del talud, parte superior del talud. Entonces, va a generar una sobrecarga y rompe la resistencia del suelo a través de esta superficie, ¿no? Y lógicamente, bueno, nuevamente la excavación del pie genera pues esa inestabilización. Este es un caso similar a esa presa de relaves en cobriza que yo les mostré, ¿no? El material estaba acá y luego se hace una profundización en una excavación profunda en el pie del talud y ahora la masa del suelo puede deslizarse a través de esta superficie, ¿no? No lo sabemos, hay que evaluar. Eso es lo que pasa. ¿Correcto? Bueno, canales, ya hemos visto el tema de desembalse rápido de presas, ¿no? Infiltración de agua. Todo esto genera inestabilidad, ¿no? Entonces, una de las principales dificultades que tenemos en estos problemas es que uno no sabe exactamente cómo se va a presentar la falla del talud. ¿Cómo se va a presentar la falla? Entonces, imagínense, puede caerse una costra, así como se ha visto en lo de que ocurrió en Barranco, son fallas superficiales, ¿no? Una especie de un bloque superficial va cayendo, ¿no? Puede generarse una rotura muy local. Imagínense que haya un estrato acá débil, ¿no? Un estrato débil, ¿no? Y por ahí esto se inestabiliza y cae un bloque, ¿no? Cae un bloque. Entonces es una falla local, ¿no? Falla local. Y muchas veces en esa zona se le llama también falla local de talud, porque está en el talud de este terraplén, pues, ¿no? También hay otras posibles fallas que no figuran acá. Una falla que pese acá y aparece por acá. Entonces también es una falla de talud, porque sale en el talud. La falla sale en el talud. Esta es una falla de pie, se le conoce falla de pie, ¿no? Y esto es una falla de base, falla global, falla de base, porque sale a través de la base del deslizamiento. Recuerden esto, ¿no? Esta es la base. Entonces, esa es la falla de base. Esto ocurre cuando el suelo de cimentación es blando, ¿no? Muchas veces ustedes pueden trabajar muy bien su terraplén muy bien conformado, o el talud es bastante estable, pero el estrato de cimentación es blando y esto puede ocurrir acá. Un deslizamiento a través de la base. Entonces, eso también puede darse. Un típico caso de falla de base es este terraplén que yo les hablaba en Jaén, ¿no? Cuando estaba construyendo ese megaplaza. Fíjense cómo ocurren las cosas a veces, ¿no? A veces se subestiman las actividades o se cree que todo va a estar entendido, ¿no? Cuando nos solicitan un requerimiento. Fíjense que acá, ¿no? Estaba el terreno que se estaba explorando, ¿no? Para la cimentación de este centro comercial. Nosotros habíamos hecho calicatas acá, hemos hecho esto. Habíamos hecho ya un mejoramiento del suelo, porque eran más o menos 3 metros de suelos blandos, ¿no? Y con eso ya les dimos la solución. Cuando ellos van a construir, ¿no? Cuando ellos van a construir,
por problemas topográficos y con un poco también para aminorar este tema del mejoramiento del suelo, hicieron un corte. Hicieron un corte, ¿no? Por debajo de lo que nosotros habíamos considerado como, ¿no? Habíamos considerado para el nivel de cimentación. Entonces hicieron un corte en todo el área. Entonces ahí apareció el talud que yo les estaba mostrando en la anterior vista de unos muros de remesh verde. Y por acá, acá teníamos una avenida, una vía, ¿no? Principal de acceso de la ciudad de Cajamarca. Entonces, bajo esa situación, ¿no? Bajo esa situación, ellos comenzaron a excavar y normal. Cuando en eso estaban retirando esta parte ya del pie del deslizamiento, ¿no? Esta parte, perdón, el pie del talud, y estaban inestabilizando y comenzaron a aparecer acá unas fisuras, ¿no? Acá todo esto, acá está una fisura, ¿no? ¿No? Vamos a cambiar este color. En esta zona está la fisura, ¿no? Y acá aparecía, pues por acá, ¿no? Una fisurita. Entonces me llaman desesperados, me dicen, oiga, mira, ingeniero, que estamos haciendo ahí la nivelación del terreno y se nos está presentando unas fisuras en la carretera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Yo digo, pero ¿qué cosa? No, es que estamos haciendo ese corte y justamente ya estamos aproximándonos al talud, ya hemos hecho en todo el área y aquí nos estamos aproximando y se está deslizando. Y yo digo, pero cuidado ahí, se está bajando eso, tienen que... ¿Qué cosa hacen inmediatamente? Bueno, digo, inmediatamente lo que tienen que hacer es, en vez de retirar material, acumulen nuevamente material acá. Pongan como un contrapeso acá. Y esperen a que veamos qué acciones tomar, ¿no? No saquen más material, pongan un material ahí contrapeso. Y pues, ¿no? Eso hicieron, ¿no? Y después fuimos a hacer una evaluación, ¿no? Para ver, y efectivamente había pues factores de seguridad relativamente bajos cuando se retiraba todo este material y no iba a ser estable esto, pues entonces había que hacer una estabilización. Entonces acá se puso pues unos sistemas de anclaje, etcétera, ¿no? Anclaje profundo porque la arcilla era blanda, ¿no? Acá era una arcilla blanda. Entonces, de esa forma se estabilizó el talud. Entonces, son fallas ya que ocurren a través de la base del terreno, a través del terreno y cimentación, y que muchas veces uno no piensa y dice, no, como este talud es bien tendido, está bastante tendido, no va a haber ningún inconveniente que yo haga pues un corte acá, ¿no? Y entonces, esta pequeña diferencia genera una inestabilidad. Entonces, hay que tomar en cuenta diferentes factores, ¿no? Como ya les he comentado, la falla no solamente tiene una forma circular, puede ser una forma de cuña, realmente cuando en rocas, en bloques, ¿no? Se genera así deslizamientos en cuña, o una falla a través de un material débil. Por ejemplo, este es un material débil, ¿no? Que va presentándose. Entonces, a través de ese material ocurre esa falla y se genera como una superficie irregular, así, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que ocurrió allá en ese talud de ese terraplén de track shock que yo les estaba comentando. Había un material débil en la superficie de la ladera sobre el cual se había depositado el material y por ahí había generado un deslizamiento, ¿no? Entonces, esa es la forma. Bien, para ya realizar los análisis de estos problemas, ¿no? Lógicamente tenemos que hacer una exploración geotécnica, obtención de muestras, determinados parámetros de resistencia cortante, de compresibilidad de estos materiales, ¿no? Verificar las grietas, si es que existen escarpas, evidencias ya de deslizamientos
si es que existen grietas de tracción o de tensión, para calcular pues el factor de seguridad, ¿no? Si hay napa freática también, a veces hay napa freática en esa. Y ya entonces para el análisis en sí, básicamente utilizamos este criterio de resistencia cortante, ¿no? Con la ley de Coulomb, en el cual pues nos dice que la resistencia cortante del suelo es igual a la cohesión más el esfuerzo normal por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Entonces, acá tenemos ya, bajo esa situación, ¿cómo realizamos nuestro análisis? Hay dos opciones, ¿no? Una que es una solución aproximada y otra que es una solución exacta. La solución exacta se da a través ya de superficie de falla predefinidas. Ustedes ven que ya se genera el deslizamiento, hay una falla ya establecida, un movimiento de esa masa de suelo, pero que todavía está ahí, que no ha colapsado en su totalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Sencillamente, evaluamos esa superficie de deslizamiento, modelamos eso y por ahí verificamos cuál es la resistencia cortante que tiene el suelo a través de esa superficie y cuál es la fuerza actuante, la fuerza que genera el deslizamiento, ¿no? Entonces va a ser una solución exacta. Pero cuando no tenemos, por ejemplo, yo voy a hacer un diseño de una carretera y voy a cortar mi talud 1 en 6, ¿no? Tengo 10 metros de altura de talud. Entonces voy a cortar ese talud con esa geometría. Entonces voy a hacer mi análisis. Entonces lo único que voy a tener es un talud, ¿no? Y voy a hacer mi análisis de estabilidad. Entonces, como hemos visto, pueden haber diversas formas de falla. Entonces, yo no sé cómo ocurre eso. Entonces, tengo que asumir, ¿no?, una superficie falla y con eso generar pues un análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, son soluciones aproximadas que no necesariamente se van a dar en la realidad. Bien, entonces, el método de equilibrio límite lo que establece es justamente evaluar esas fuerzas resistentes del terreno y actuantes de esa masa de suelo en función a su geometría. Por ejemplo, ¿no?, si yo tengo que esta es una superficie falla probable, ¿no?, tengo usted mi talud, entonces yo por esta misma geometría del suelo voy a tener una fuerza actuante ahí, ¿no?, un peso de esa masa. Uno que va a actuar en favor del deslizamiento, que es esta componente, y una que va a ser perpendicular a la superficie de deslizamiento, que es la fuerza normal, ¿no? Entonces, para esas dos fuerzas lo voy a poder determinar y con eso voy a estimar tanto la resistencia del suelo que está disponible en esa superficie y la resistencia y la fuerza actuante desarrollada por el suelo, ¿no?, la fuerza que va a generarse a través de esta superficie con bloques, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener nuestra solución. El factor de seguridad que vamos a encontrar va a ser esa resistencia del suelo entre la fuerza desarrollada, ¿no?, entre la demanda pues que genera esa masa de suelo superior a la superficie de deslizamiento. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que trata de evaluar. Entonces, para un factor de seguridad mínimo, ya uno lo que tiene que hacer es, lo mínimo es para que mantenga estable. ¿Cuánto es lo mínimo? 1, en el cual el factor de seguridad, la fuerza resistente del suelo va a ser igual a la fuerza deslizante, ¿no? Esa es la condición, ¿no? Entonces, mayor que 1 ya es un factor de seguridad más adecuado, ¿no? El tema es que siempre uno tiene que ver
qué dicen las normas. Porque por ahí se cae un talud y lo van a evaluar y van a decir, oiga, señor, este talud no cumplió con lo que establece la norma. Por eso se cayó, ¿no? Era inseguro y está mal diseñado. Entonces, uno tiene que basarse siempre en esas referencias legales, normativas, ¿no? Entonces, la norma dice mayor que 1.5 en condiciones estáticas. Entonces, yo tengo que buscar ese factor de 1.5, ¿no? Que la fuerza resistente sea 50% mayor que la fuerza desarrollada por esa gravedad, ¿no? El problema es que tampoco sé cuál es la superficie de falla a través del cual puede fallar este sistema. Yo estoy generando una serie de superficies probables de deslizamiento, pero eso no me indica que la falla va a ocurrir por esas superficies. No necesariamente, porque ya digamos, hay una condición, ¿no? de la geometría, de las características del material, que va a definir una zona de debilidad propia, ¿no? Pero no la conocemos. Entonces nosotros tenemos que determinar una serie de superficies que cubran en la medida de lo posible esa superficie más crítica a través del cual puede generarse el deslizamiento. Entonces, según los programas de cómputo, hay diversas opciones. Algunos establecen una serie de familia de puntos que van a ser los centros de los círculos de falla, ¿no? Estos son para superficies circulares. Cuando yo asumo que mi superficie va a ser circular, puedo utilizar una malla de puntos para los centros de los círculos. Que van a generar la superficie de deslizamiento, ¿no? Entonces, yo voy a tomar un punto de este círculo, un punto cualquiera, ¿no? Un punto de ese círculo, y voy a generar mi superficie de deslizamientos, por ejemplo, a través de ese mismo punto, diferentes superficies, ¿no? Y en todas estas superficies me va a generar una superficie específica que tiene un factor de seguridad mínimo para este punto. Por ejemplo, para este punto, este factor de seguridad mínimo es 1.2. 1.2 para este punto. Luego, vuelvo a hacer mi análisis. Tomo otro punto. Voy a tomar otro punto y voy a hacer mis análisis. Superficie de deslizamiento, ¿no? Para diferentes radios. Y por ahí me sale también esta superficie de deslizamiento con un factor de seguridad 1.1, ¿no? Y así, voy a seguir migrando para cada uno de estos puntos, haciendo una familia de círculos. Borré todo, perdón. Entonces acá tenía 1.2, acá tenía 1.1, por acá de repente voy a tener 1.05, ¿no? Por acá de repente voy a tener 1.01. Acá es 1.05. Entonces, voy a ver entre todos estos círculos, ¿cuál es el que tiene menor? El que tiene menor es este punto, ¿no? Entonces digo, este punto me está dando una superficie de falla que tiene el menor factor de seguridad. Entonces, este será mi factor de seguridad mínimo. Si el punto estaría rodeado de otros puntos que tienen menores o mayores factores de seguridad, yo puedo decir que este es un mínimo. Pero en este caso, como está al extremo,
Yo no puedo decir que este es el mínimo, porque entonces tengo que analizar una superficie de falla mucho mayor, o perdón, una superficie de círculos mayor, de tal forma que si yo hago en otros puntos, y acá me sale 1.3, acá me sale 1.2, entonces en todo el entorno hay valores mayores que esto, entonces ahí sí me asegura que este es un valor mínimo. Entonces yo tomo ese como punto, como círculo crítico, ¿no? Superficie de falla crítica, ¿no? Que es el que tiene menor factor de seguridad. Entonces, esa es la forma. Entonces, tenemos que hacer una gran cantidad de análisis. Ahora, afortunadamente, con la computadora se puede hacer fácilmente y sacar, pues, el círculo correspondiente. Otros programas que definen la superficie de salida en la corona y en la base del talud. Entonces, ustedes definen acá un rango o un segmento a través del cual pueden salir los círculos de falla. Entonces aquí van a ver diversos círculos de falla que salen por ahí. Si hay alguna falla de talud, no está siendo evaluada. Entonces ustedes tendrían que poner también acá una zona para verificar si los círculos de talud también son críticos, ¿no? Entonces, con esa forma, ustedes van a definir un rango de círculos y dentro de ese rango, ¿cuál es el que tiene menor factor de seguridad? Posiblemente por acá haya otro rango, de repente por acá, que haya otro rango que tiene un factor de seguridad menor. Pero como ustedes no lo han evaluado esto, ustedes van a decir, esta es mi superficie de falla, que tiene factor de seguridad 1.2. De repente este acá tiene 1.05. Menor. Pero no lo evaluó porque usted no consideró que aquí la salida. Entonces, eso es la dificultad y las consideraciones que debemos tener para el análisis de esta superficie de deslizamiento con los programas. Entonces, acá dicen factores requeridos. Tenemos, pues, ¿no? Para el final de la construcción, ¿no? Por ejemplo, es una presa de tierra, ¿no? Presa de tierra enrocada. ¿No? 1.3 al final de la construcción, 1.5 en el talud inferior, 1.4 en... Estamos hablando ya en Speedway Crest of Top Gates, o sea, esto es ya para los vertederos de emergencias, ¿no? Entonces, y para desembalse rápido, y cuáles son los taludes que se analizan bajo esas consideraciones. Son requerimientos. Y así, en función a esto, se ha tomado un requerimiento mínimo de 1.5 para factores de seguridad en condiciones estáticas, ¿no? Entonces, este es otra situación. La norma técnica peruana establece estos coeficientes, ¿no? Vamos a ponerle en color rojo. Acá 1.5, ¿no? En condiciones estáticas y considerando el efecto sísmico, 1.25. Esto es siempre y cuando yo tenga una influencia de edificaciones en estos taludes, ¿no? Tanto en la parte inferior como en la parte superior hay edificaciones que están expuestas y que pueden colapsar debido a la falla de este talud. Entonces ahí estamos considerando esto que está proponiendo la norma. Para presas, para esto, muchas veces nosotros consideramos, de acuerdo al criterio del Bureau Reclamation de Estados Unidos, 1.0. 1.0. O sea, prácticamente en la falla aceptamos que se dé el factor de seguridad, pero no menor que 1.0 porque ahí sí hay falla, ¿no? Entonces, esta es la consideración que tomamos nosotros. No tomamos 1.25 para todo talud porque si no sería imposible. Este que es bien restrictivo, ¿no? 1.25 es muy alto para el factor de seguridad, ¿no? Bueno. Y acá un esquema de diagramas pues, para un poco entender esto, cómo analizar, ¿no? Cuando uno hace un bloque, ¿no? Aplica una fuerza, se va a generar una resistencia, que es la fricción, fuerza de fricción, y el deslizamiento va a ocurrir pues, cuando se vence esta fuerza, ¿no? Igual manera, ¿no? Aquí un bloque, un cuerpo en un plano inclinado, ¿no? La fuerza la fuerza que actúa a través de esta componente del peso va a generar deslizamiento
y la resistencia va a estar dada pues, aquí por la fricción, ¿no? Entonces, de igual forma, lo que se establece este criterio para suelos, ¿no? En este caso no hay una superficie bien definida, pero el contacto de las partículas son la definición de las superficie de deslizamiento, y por ahí se hace el mismo criterio, ¿no? De resistencia cortante del suelo y fuerza actuante de esa masa deslizante. También hay otros problemas de taludes infinitos, ¿no? Como el talud infinito. Se tiene pues una superficie continua, ¿no? Donde no hay un borde, por ejemplo, en un cerro, y acá tenemos una superficie, una masa del suelo que se va acumulando. Por ejemplo, el caso de Pasamayo, acá cerca de Chancay, ¿no? Entonces, un cerro de arena, acá tenemos la vía, hacemos el corte de la vía, ¿no? Entonces, este cerro permanentemente se va cayendo, ¿no? Se acumula la arena y se cae, se cae. Entonces, esta vía siempre está arenándose, ¿no? Con deslizamientos. Se requiere un mantenimiento permanente, ¿no? Esos son taludes infinitos. Para el análisis de estos taludes, lo que hacemos es analizar un bloque de deslizamiento, ¿no? Un bloque, y ahí hacemos nuestro equilibrio de fuerzas y vemos todo este tema, ¿no? Y sacamos nuestro factor de seguridad. El factor de seguridad de este elemento, considerando un suelo con cohesión y fricción, nos va a dar este término, ¿no? Que es 2 veces la cohesión entre el peso unitario del suelo por el H, que es el espesor de este material deslizante, y seno de 2 veces el ángulo de inclinación de ese talud, ¿no? Más la tangente del ángulo phi entre la tangente del ángulo beta. Entonces, si el suelo no es cohesivo, es igual a 0, entonces el factor de seguridad va a estar dado por un suelo sin cohesión. Tangente phi entre tangente de beta, como ven, ¿no? Como ven acá, cuando el phi es menor que el ángulo beta, definitivamente esto va a ser un factor de seguridad negativo, ¿no? Cuando es igual, va a ser un factor de seguridad igual a 1. Y lógicamente tiene que ser mayor que phi, mayor que beta, para que el factor de seguridad sea mucho mayor. Entonces, a eso les decía, ¿no? Si ustedes tienen un factor de seguridad, ¿no? De un suelo granular, ¿no? Sin cohesión, definitivamente el ángulo de reposo va a ser el ángulo de fricción interna, ¿no? El ángulo de reposo. ¿Ya? Entonces, esa consideración hay que verla acá. Esta es en cuestión de taludes infinitos, ¿no? Ahí vemos ahí, cuando el agua sube hasta la superficie del talud, ¿no? La napa freática está acá. Fíjense, esto va a ser el factor de seguridad. Y cuando consideramos un suelo granular, ¿cuánto disminuye el factor de seguridad? Tangente del ángulo de fricción interna en condiciones efectivas entre la inclinación del talud por gamma prima entre gamma saturada. Gamma prima es gamma de la muestra saturada menos el gamma del agua. Peso unitario sumergido, se llama eso, ¿no? Y el peso unitario sumergido es aproximadamente igual a 0.5, ¿no? 0.5 implica, ¿no? O sea, por ejemplo, ustedes tienen una arena con un peso unitario saturado de 2.1 menos 1 del agua es 1, ¿no? Entre el gamma saturado, pues que es 2, va a ser prácticamente 1/2, ¿no? Entonces se reduce al 50%. Entonces ese es el efecto del agua que hemos visto ya con la presentación del video del doctor Boulanger. El tema de la reducción del factor de seguridad, ¿no? O sea, el agua reduce fuertemente, ¿no? La resistencia cortante del suelo.
¿no? Entonces, un talud que ustedes lo observan que está sin saturación seco y es estable, tiene un factor de seguridad de 1.5, cuando se satura eso va a tener un factor de seguridad de 0.75, o sea, va a colapsar ese talud, ¿correcto? Bueno. Bueno, aquí hay una pequeña ejemplo de cómo varían estos valores, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? una consulta. Entonces, cuando se analiza un talud, siempre consideramos que está saturado, conservadoramente o no necesariamente. Puede ser el caso conservador, usted tiene que ponerse, siempre hay que ponerse en los casos así extremos, ¿no? Para poder evaluar el comportamiento. Por ejemplo, si usted no va a considerar el caso del agua, tiene que considerar el sistema de drenaje, que ese talud no llegue a saturarse, ¿no? Tiene un sistema de drenaje que evite que el agua penetre ese talud, ¿no? Cuando uno construye un terraplén o un muro de contención, siempre tiene que pensar en el drenaje para evitar que el agua se acumule en la parte posterior y genere una reducción de la resistencia portable, ¿ya? Entonces, usted tiene que evaluar. Muchas veces lo mismo ocurre con el tema de consolidación, por ejemplo, ¿no? Cuando es un estrato en arcilla, usted siempre tiene que pensar en el fenómeno de consolidación. "Ah, ingeniero, pero estoy haciendo aquí en el desierto, no va a ser mi casa y ¿no? Aquí no hay agua en el subsuelo, ¿no? Ni hablar. Perfecto, no hay agua en el subsuelo, pero usted viene y va a regar, se le rompe su tubería, ese suelo se va a saturar y se va a asentar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que siempre considerar el efecto del agua en condiciones así, en casos particulares ya donde uno estima que puede haber eso, estima que puede, no que va a haber necesariamente. Si no hay, pues su diseño es conservador, pero si viene el fenómeno, ahí se van a acordar de usted, van a decir, pucha, qué buena que lo considero, ¿no? Es así la cosa, siempre hay que ir evaluar. A veces se llama también como análisis de sensibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si el agua llega a la superficie del terreno? ¿Qué pasa si el phi que yo he considerado es muy alto? Si le reduzco unos 3 grados, 4 grados, 5 grados, ¿qué va pasando? ¿Estoy del lado conservador? ¿Estoy siempre cubierto mi seguridad para evitar la falla o va a generarse un mal comportamiento? Entonces, ese análisis hay que tenerlo como una cierta precaución de lo que uno está haciendo, ¿no? Esa es una forma de trabajar, ¿ya? Bueno, aquí diferentes consideraciones que ustedes lo pueden revisar, ¿ya? Y ya nos está ganando el tiempo. De repente el día de mañana vemos estos métodos de análisis, ¿no? Bueno, que es una cosa rápida nomás de los diferentes métodos de estabilidad de taludes, tanto por forma determinística, como equilibrio límite, y el método probabilístico que ahora está cobrando bastante importancia, ¿no? Que vamos a ver. Entonces, ahí nos quedamos el día de hoy. Voy a pasar lista para cerrar la clase antes que se me acabe la hora. Nos quedan unos minutos. ¿Correcto? Yo veo que la cosa no está tan buena acá. Están faltando muchos. Pero ya veremos qué pasa. Veo 27 nomás en estos momentos. Acá está la lista. Vamos a pasar lista. Aguilar Grandes, Müller. Presente, presente, doctor. Ya. Aguilar Jiménez. ¿Se encuentra? Alarcón Bastidas. Presente, ingeniero. Álvarez Pomachagua. Presente, doctor. Bastos Larrauri. Presente, ingeniero. Presente, doctor. Bernilla. Ahí está Bernilla. Presente, doctor. Bizarro Tarola. Sí, mi Miguel. Presente, ingeniero. Bizarro Tarola. Presente. Borja Janampa. Borja presente, ingeniero. Cabanillas, cualquiera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Castro. Jorge. Castro presente, ingeniero. Coronada Neira. Jefferson.
Jubas Suyuchuco. Eusebio Palomino. Gómez Quinto. Guevara Martínez. Guevara Maslucán. Presente, ingeniero. Barcaya Jatamayo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Parraguirre Velázquez. Lazo Carhuaz. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Martínez Ayala. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gracias. Mío Ríos. Mío Ríos no está. Montesa Valdivia. Ñontol Lozano. Pacheco Contreras. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Paico Torres. Presente, doctor. Bien. Payehuanca Chambilla. Quispe Tinoco. Retamoso Capcha. Quispe Tinoco. Quispe. Sí. Ya. Retamoso Capcha. Rodríguez Epquín. Presente, doctor. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Santos Cornejo. Presente, doctor. Santos Eusebio. Bien. Presente, doctor. Buenas tardes. Silva Vicente. Buenas tardes. Silva Vicente presente, doctor. Buenas tardes. Tulca Palomino. Buenas Presente, presente, ingeniero. Bien. Torres Sencho. Trujillo Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Valdivia Carvajal. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Zárate Guamán. Buenas tardes. Zárate Guamán. No está. Veintidós presentes. 26 figuran acá. Algunos seguramente está con su cámara. Con su... Ingeniero, disculpa, Aguilar Jiménez presente. No sé si me pasó. Aguilar Jiménez. Muy bien. Ingeniero. Más. Guevara Maslucán. Guevara Maslucán. Sí está registrado Guevara Maslucán. Guevara Martínez no está. Listo. Bien, chicos, entonces aquí nos quedamos. Doctor, una última consulta, disculpe. Doctor, por ejemplo, cuando nosotros vamos a evaluar un talud, por ejemplo, en la selva, donde hay bastante vegetación, o en general, ¿no? En cualquier lugar del Perú, ¿cómo se procede para determinar los materiales que conforman dicho talud, ¿no? Ya que no creo que se haga una calicata, ¿no? O sea, ¿cómo es el procedimiento para hallar? O sea, los materiales. Mire, depende de los problemas que usted quiere evaluar. Si, por ejemplo, va usted a... a tener o sea, va a evaluar un deslizamiento, entonces usted va a tener que evaluar en función a su magnitud, primeramente un reconocimiento, ver la magnitud de la escarpa, la magnitud del deslizamiento, y en función de eso proponer su exploración. Cuando va a ser solamente alguna pequeño terraplén, algunos muros o pequeños cortes, puede hacer sus calicatas, puede hacer trincheras, en muchos casos hay que hacer perforaciones, ¿no? Hay que hacer perforaciones diamantinas, ensayos geofísicos sísmicos, eléctricos, para determinar la superficie de un deslizamiento, por ejemplo. Entonces, todo depende de la envergadura del problema que usted desea evaluar. Por ejemplo, una vez nos pidieron hacer unos ensayos geofísicos para determinar, o sea, hacer un análisis de estabilidad de una masa de suelo que tenía más o menos
200 metros de profundidad de su superficie de deslizamiento, ¿no? Para el gasoducto que estaba amenazando, el gasoducto siempre rompía el tubo porque había un deslizamiento que estaba ahí activo. Entonces se había determinado que era una masa que tenía un espesor, pues un cerro de 200 metros de altura, y querían que hacer ensayos geofísicos ahí porque de alguna forma ya se desconocía la superficie de deslizamiento. Entonces había que hacer ensayos geofísicos sísmicos, eléctricos, para poder determinar esa superficie, ¿no? Y así, por ejemplo, hace un tiempo atrás, ayer apareció una noticia aquí del Cerro Lomo Corvina, ¿no? Donde había un muerto ahí porque se ha caído, creo que un invasor ahí, ¿no? Entonces, una vez nos pidieron hacer el análisis de estabilidad de ese Lomo Corvina, porque en la parte inferior van a construir unas plantas para tanques de petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, se estaban haciendo programas de exploración con perforaciones de más de 100 metros de profundidad, ¿no? En diferentes partes del talud. Entonces, eso es lo que, en función al fenómeno o al problema que usted quiere evaluar, tendría que hacerse ese plan de trabajo, ¿no? Entonces, a veces es complejo. Por ejemplo, en el problema del gasoducto, yo le dije, yo puedo hacer esa exploración, pero tengo que usar explosivos. Y me dijo, te aprobamos todo el presupuesto, todo lo que has dicho, pero no permitimos que haya explosivos, porque es una zona compleja, de comunidades, entonces no vas a poder usar el explosivo. Entonces así, definitivamente, pues no era viable, ¿no? Yo no pude hacerlo. Dije, no, si no es así, yo no hago ese trabajo. No vas a poder evaluarlo, ¿no? Entonces, esa es la situación, ¿correcto? Bien, chicos, ahí mañana vamos a hablar un poco más y sobre eso vamos a poder también avanzar un poquito y hacer ya la parte práctica. Muy bien, nos vemos entonces. Disculpe, buenas tardes. Dijo mañana iba a haber clase, mañana es viernes. Mañana tenemos clase, doctor, ¿no? Una pequeña clase y vas a hablar con el jefe de práctica y ahí él va a hacer ya un taller ya. ¿Ya? Mañana es viernes, doctor. Perdona, no, el miércoles, el miércoles. Estoy hablando ya, perdido ya, disculpen, escuchaba muy bajo ahí los parlantes. Pero sí, el día miércoles ya vemos eso. Doctor, respecto al software. El software, instalador con el jefe de práctica, ¿ya? El jefe de práctica lo voy a hacer que envía el correo, el WhatsApp al jefe de práctica para que se vaya orientando. ¿Ya, Miguel? ¿Ya? Perfecto. Quedamos así. Hasta la próxima semana. Nada más. Chao, chao.